Bienvenidos a Chabdi Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos el privilegio de tener a los Ayala de nuevo con nosotros. Es un capítulo que no te puedes perder, ¿verdad? Porque vamos a hablar de cosas. Esto a la gente le fascina, que hablemos de lo sobrenatural, morboso. Pero pues una de las cosas, bueno, vamos a entrar rápido, ¿verdad? Va. Una de las cosas es que nosotros, si creemos en los dones del Espíritu, los 9 dones del Espíritu Santo, nos movemos en los dones del Espíritu Santo, hablamos en lenguas, todos aquí, ¿verdad? Y mi primera pregunta es para Sonia, ¿verdad? Porque Sonia viene de un contexto bautista, ¿no? Sí. Y luego llegas a la iglesia, una iglesia, pues no somos pentecostales, pero creemos carismática. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué fue? ¿Cómo hablaste por primera vez en lenguas? ¿Y dónde fue? ¿Y cómo fue el bautismo del Espíritu Santo sobre tu vida? Bueno, mira, cuando llegué, primero para empezar, cuando llegué a la iglesia, yo dije, están locos aquí, ¿verdad? Todo era muy diferente el ambiente. Es decir, yo amo a mis hermanos bautistas, doy gracias a Dios por ellos, porque el Señor los usó, ¿verdad? Para que yo conociera a Cristo. Los bautistas van a llegar primero a la presencia de Dios. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. No, te creas, no. Ok, perdón. Paréntesis. Entonces, empezando por ahí, pues yo venía como que muy cerrada a todo este mover del Espíritu Santo. Pero llego a MSI y yo decía, no, esta no es mi iglesia, estoy de paso. Pero el Espíritu Santo me hacía regresar cada domingo. Wow. No él, el Espíritu Santo. No, él todavía ni en el radar, ¿no? Nada. Él todavía andaba con las uñas negras y gabardina. No lo conocí así tampoco, okay, pero ya era líder de jóvenes, pero hay que ver. Entonces, pues ya llegó el punto, ¿verdad? En una ocasión el pastor David pues hizo la invitación, ¿verdad? A quienes querían ser bautizados en el Espíritu Santo y yo pasé al frente. Pero yo tenía esta lucha en mi mente, o sea, no entendía, sí, o sea, fui bautizada en el Espíritu Santo, pero no tuve la manifestación de hablar en lenguas. Okay. Y la verdad es que pasó mucho tiempo para que fuera. Sí, de hecho ya después el pastor David comentaba, ¿verdad? Que casi, o la hermana Moni, no recuerdo, que casi me querían agarrar a bibliazos, ¿verdad? Nada, con mucho amor. Machácalo. No, gracias a Dios por la paciencia de ellos. Bueno, una pregunta, ¿verdad? Híjole, a ver si no los pongo acá en mala onda, ¿verdad? A ver. Obviamente no, porque son pastores. Bueno, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, sí, somos llenos del Espíritu Santo y mínimo el Señor nos regala uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Cuál creen que ha sido el don que les ha regalado el Señor a ustedes? Yo creo que sabemos que cuando somos bautizados, o sea, el recibir la llenura del Espíritu Santo, bueno, cuando eres bautizado y sientes la llenura del Espíritu Santo, la puerta, ¿verdad? Para poder entrar a esos dones, ¿verdad? Sobrenaturales. Y creo que es el don de sanidad y de discernimientos de espíritus. Uh-huh. Porque, o sea, en el tiempo que he estado en el ministerio, creo que tanto como líder de jóvenes y ahora como pastor, he tenido algunas ocasiones, ¿verdad? Y la gloria es por el Señor. Uh-huh. Y creo que por ese lado, ¿verdad? A lo mejor no está como muy desarrollado o 100% que digas, bueno, pero creo que el Señor nos ha usado en esa manera por ese lado para poder ser de bendición para otras personas. Y lo digo porque también nos lo han comentado, ¿verdad? Nos han dicho algunos hermanos, ¿verdad? Que en una ocasión oraba, normal, ¿verdad? Cuando te piden que ores por alguna enfermedad, algún dolor de cabeza, algo. Y orábamos y decían, y las personas se sanaba, ¿verdad? Mm. Y dicen, es que hay algo diferente, ¿verdad? Hay algo, se sienten, o no sé, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que es el Señor ahí obrando. Creo que eso es por ese lado. No sé. Amén. ¿Tú? Sí, bueno, el Señor me ha permitido experimentar una fe que yo solamente puedo yo sí siento que tú tienes el don de fe. Eso sí viene de él. Eso sí lo traes. Sí lo traes en el morral. Sí.
Sí, fíjate que, y para la gloria del Señor, ¿verdad? También, nos han pasado, como dice mi esposo, tenemos muchos testimonios de cosas que nos han pasado ahora en Houston, y que yo sé que no viene de mí, que el Señor me da esa fe para creer en lo que Él va a hacer cuando todavía no vemos las cosas enfrente de nosotros. Yo creo que es una clave una esposa con fe, o sea, pero ya tener el don de fe junto con ser esposa, ser virtuosa, oye, es que se necesita, ¿verdad? Para lo que están experimentando ustedes es... Yo no sé ni cómo aguantan ustedes, ¿verdad? Siendo pastores y todo lo que Dios está haciendo y hace en sus vidas, pero realmente necesitas una esposa con la fe de tu esposa. Sí, no, te puedo decir que sí, porque en ocasiones ese tiempo, por eso el Señor nos complementa, ¿verdad? Porque sí, ella me ha fortalecido, ¿verdad? El Señor me ha fortalecido a través de mi esposa en cosas que a veces digo, pero ¿cómo va a ser posible, verdad? Y ella me dice, hay que creer, solamente cree, ¿verdad? Busca y en cosas que a veces yo no veo muy claras, ella me dice, pues el Señor nos trajo aquí y Él va a suplir, o el Señor nos trajo aquí y Él sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Pero de algo que estoy seguro o segura, me dice más bien, es que no nos va a dejar solos. Es como que eso te despierta, ¿verdad? Porque como cabeza de hogar, pues tienes muchos pensamientos, ¿no? De que cómo va a ser aquí, cómo va a ser allá, pero viene esa paz, esa calma de parte de Dios a través de mi esposa y me dice, pues todo va a estar bien, tú ten fe. No, y eso es también para todas las esposas que nos están viendo ahí por los hombres, aunque no lo crean, necesitamos de una mujer que nos anime, por favor, que nos anime, ¿verdad? Y las mujeres tienen muchas cualidades, pero los hombres, yo creo, personalmente, no sé si tú, pero sufro de repente con desánimo, ¿verdad? En ciertas áreas de mi vida, y la que me sostiene, o sea, obviamente es Dios el que me sostiene, sí, claro, pero usa mucho a mi esposa para decirme, no, sí puedes, y vámonos, y vamos a hacerlo, ¿y qué necesitas? Y vamos a hacer otra cosa, y salta de aquí, y a veces yo ando ahí medio depresivo en mi cama, y Steffi me levanta, y vámonos a ver qué hacemos, ¿verdad? Hasta de vacaciones me ha llevado, ¿verdad? Porque se me quite de ahí todo el merequetengue, pero... Vamos a sobre el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, primero voy con Sonia, ¿verdad? Otra vez con Sonia. Es que Daniel se pone a hablar y luego no sabemos. ¿Qué una vez experimentaste pedirle al Señor tener visiones, ¿verdad? Que eso también se puede decir que es un don de profecía. ¿O cómo fueron esas visiones que experimentaste? Bueno, mira. Te comentaba que, pues, viniendo del trasfondo autista, no tenía mucha experiencia en el área espiritual. Entonces, en una ocasión, en la iglesia, en un culto especial de ministerios, el Señor me permitió tener una visión. Y vi cosas, o sea, tremendas, y a la fecha, o sea, ya han pasado muchos años y tengo esa imagen como si fuera una fotografía en mi mente. Pero en el momento para mí fue abrumador. ¿Se puede saber qué viste o no se puede saber? Pero sí. Viene un poquito de lo que... Pero comenta cómo estuvo ese día. O sea, que luego dices, quiero ver ángeles y sale un... Sí. Con 5 ojos. Sí, mira, yo estaba, te digo que yo era de las cohibiditas, yo estaba hasta atrás, ¿verdad? Recargada en la pared. Y en una reunión de ministerios. Ajá. Y era un momento muy bonito de adoración y yo me postré y estaba orando y estaba adorando al Señor. Y de repente yo sentí que alguien como puso sus manos sobre mis hombros, lo cual era raro porque yo estaba pegada hacia la pared, mi espalda hacia la pared. Entonces, en el momento vino esa imagen así como un flash de repente, pero yo te puedo decir detalles así muy específicos de esa imagen que vino así tan pronto. Y lo que vi es que alrededor como del lugar donde estábamos había unos seres horribles, demoníacos, y tenían en sus manos cadenas. Wow. Sostenían cadenas de un extremo, pero el otro extremo iba hacia el lugar y tenían el otro extremo estaba atando a personas que estaban ahí en el lugar. Adentro del lugar. Pero al mismo tiempo también en el centro del lugar pude ver un ser angelical, pero solamente vi como de su cintura hacia abajo porque era muy alto, era enorme. Y vi como en su mano tenía una espada desenvainada.
Y estaba listo para cortar esas cadenas, pero estaba esperando. El Señor me permitió saber que ese ser estaba esperando un comando para hacer la obra. ¿De parte de Dios o de parte de alguna autoridad espiritual? De parte de Dios estaba ese ser ahí para cortar esas cadenas. Pero después de eso, ¿qué pasó? Pues yo me sentí muy abrumada. Yo abrí los ojos, no sabía qué hacer y me acerqué al pastor David, a la hermana Moni, y les empecé a decir lo que había visto. Pero al mismo tiempo, yo en ese momento lo único que se me ocurrió hacer es pedirle al Señor que no quería ver nada de eso porque me sentí, como te decía, estaba muy impactada con lo que había visto. Y quise no volver a tener esa experiencia que tuve en ese momento, pero ya después, ya le pedí perdón al Señor. Y gracias a Dios porque mis autoridades en la iglesia supieron aconsejarme y guiarme y enseñarme que no había que tener temor, sino que era pues un don también y que ellos me ayudaron y me guiaron para no volver a tener ese sentimiento, sino... ¿Tú identificabas a las personas que estaban? Sí. Sí, lo siento. Sí. Wow. Bueno, y también una cosa que aclarar para todos los que nos están escuchando es que todos los dones del Espíritu Santo se deben de estar, ¿cómo se dice? Sujetos. Deben estar sujetos a que sean juzgados por una autoridad, por un pastor, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios dice, que sean juzgados por una autoridad para que se pueda desarrollar el don. Entonces, si tienes el don de que ves visiones o tienes profecía o hay algo sobre ti, tienes que siempre decírselo a un pastor, ¿verdad? No puedes andárselo diciendo a la gente, porque si Sonia va y se lo dice a las personas que vio. Oye, te vi atado, pues sí, ¿verdad? Se va a asustar y puedes, en vez de que sea de bendición, pues va a ser de maldición. Entonces, si tú estás en una iglesia que eres bautista, el pastor de David decía, a veces es bautista o que no creen en los dones del Espíritu Santo, a veces es una protección también de Dios de que no se muevan en los dones del Espíritu Santo porque ni el pastor puede juzgar, ¿verdad? Entonces, no te abrumes, ¿verdad? Nada más que si lee la palabra de Dios y ahí viene todos los dones, 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, alguna cosa sobrenatural que les haya pasado. No, casi nada. Como decíamos en el programa pasado, que siempre cuando tienes un llamado te va persiguiendo, ¿verdad? Lo sobrenatural. Mi suegra le creció una mano, mi suegra le dio cáncer y fue sanada. Hemos tenido un chorro de cosas experimentales que justamente me acordé de cuando decía lo de las cadenas. Que en la iglesia donde estamos ahorita, un día estábamos los jóvenes y pasó un chavo lleno de cadenas alrededor. Y además y pasaba de un lado para otro. En otra ocasión, un homeless me profetizó a mí. Ya después les cuento que me profetizó. Justo y enfrente de toda la iglesia me profetizó. Estábamos todos en Barton, en una alberca, ¿verdad? Natural que hay aquí en Austin. Y se puso el hombre ahí de repente a profetizar sobre mi vida. No era un homeless, era un hombre. No era un homeless, o sea, era un hombre indigente. Sí, como medio indigente, no sabemos de dónde venía, apareció y desapareció. Y desapareció, literal. ¿Quién sabe? Wow. Y una persona dijo, ese era un ángel, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a... Ya se está poniendo bien loco esto, ¿verdad? Pero alrededor del llamado sobre sus vidas, ¿qué es algo que hayan experimentado, verdad? En jóvenes, ¿verdad? Sí, es que Daniel tiene una trayectoria. Para empezar, Daniel era darks. y el Señor, yo creo que también usó ¿Cómo llegaste a la iglesia? ese trasfondo para... O sea, te tuvo ahí en el momento que tuviste que estar para usar ese trasfondo tuyo que tú aprendiste y que supiste cómo Dios te sacó de eso, también para ayudar a otros que estaban en lo mismo. O sea, qué impresión. Pero quiero hacer una pequeña cosa, perdón. Todo esto viene porque el ministerio del pastor David es súper sobrenatural. Sí, o sea, la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Debe saber que nuestro pastor, si estuviéramos viendo una película, sería El Exorcista. No, me refiero a que nuestro pastor se mueve mucho en lo sobrenatural. Cada vez que alguien es súper cero temeroso, ¿verdad? En las cosas espirituales, porque sabe que la victoria es de Jesús. Amén. Pero le hablan, ¿verdad? Y va y libera personas. El Dios es el que libera a través del pastor David, de la hermana Mónica, y mucha gente ha sido sanada, liberada y ha llegado a la iglesia porque
es algo que nos persigue, a lo sobrenatural acerca de cosas espirituales. Susana es otro caso, ¿verdad? También de eso. Y Daniel, ¿verdad? Que salió de las tinieblas a la luz, ¿verdad? ¿Cómo llegó Daniel a la iglesia, verdad? Porque Daniel ahorita lo ven así guapo y todo. La gente dice que asustabas cuando llegaste a la iglesia un poquito. Sí, bueno, recordando un poco, ahora recuerdo cuando yo tuve algunos encuentros, se podría decir, de lo sobrenatural desde que era pequeño. Tengo 2 bien marcados y que ya después, ya pensando en las cosas del Señor, como que dije, bueno, algo el Señor quiere ahí hacer, ¿verdad? Yo estaba en una ocasión en mi casa, ¿verdad? Con mi hermana tendría aproximadamente unos 4 o 5 años. Pero yo me acuerdo que cuando, ya sabes, a esa edad los niños se quieren ir con sus papás a dormir, ¿verdad? Entonces yo me iba de un cuarto al cuarto de mi papá y mi mamá y me acostaba en la orillita de la cama y enfrente nos quedaba la cocina. Y entonces yo veía claramente cómo bajaba una escalera, descendía una escalera esa de caracol y bajaban como espíritus, ¿verdad? Así. Y luego y me recuerdo uno bien claro que se venía y se ponía delante de mí grande, así como gordo, así bien, así, y se me quedaba viendo y yo nomás alzaba mi mirada, pero no me daba ni temor ni nada, y de repente nada más agarraba y yo veía cómo bajaban otros y andaban así rondando y cosas así, pero esa de repente agarraba y se subían y yo en la mañana me levantaba y iba a la cocina para ver si estaba la escalera, ¿verdad? Entonces fue como el primer encuentro, así como que algo, y se me queda muy marcado, ¿verdad? Y el segundo fue algo parecido, pero estábamos en el cuarto igual y salgo de ahí del cuarto peleados con mi hermana, ¿verdad? Por eso no se peleen con las hermanas. Ni las maldigan, porque yo le dije una maldición a mi hermana y le dije, ojalá te coma el diablo. O sea, es tremendo lo que sale de tu boca. Tienes que tener cuidado. Y me fui. Y cuando me voy en la esquina de la puerta, se me aparece un estilo de ratón de ese del Disney, ¿verdad? De Mickey Mouse, pero como con una colilla y así como que hace algo así muy, y me espantó demasiado y me vine corriendo a mi cama, ¿verdad? Y yo llorando, no, perdóname, hermanita. Eso fue en mi niñez. Cuando voy creciendo, me empezó a gustar las cosas de la música oscura, ¿verdad? Y para mi vergüenza, pues jugaba la Ouija inconscientemente, ¿verdad? Y tengo una anécdota en cuanto a eso. Jugábamos la Ouija y hacía muchas cosas que pasaron ahí hasta que lo que fue es que cuando ya nos enteramos que pues la verdad estábamos muy envueltos en ese rollo, varios chavos de ahí, el que había comprado la Ouija, decidió dejarla, ¿verdad? O abandonarla, porque ya era algo muy, muy tremendo. Y me acuerdo que ese día pasaron muchas cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día él se la llevó y la dejó en el metro de la Ciudad de México. Y cuando regresó a su casa, la Ouija estaba otra vez ahí. Y entonces lo que tenía que hacer supuestamente, ¿verdad? Que era enterrarla, ¿verdad? En un panteón o algo así, y ya se desaparecía. El problema es que después de que pasó eso, ya el muchacho no supimos de él, ¿verdad? Y eso fue son momentos que a mí me marcaron mucho. Pero te gusta eso, o sea, me gustaba en aquel tiempo ese rollo de la Ouija, de los. Es un anhelo de tu espíritu buscar a Dios o buscar o entender lo sobrenatural. Algo, ¿verdad? Porque pues es algo que es parte de eres alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Entonces es algo que buscas y siempre buscas lo sobrenatural. Cuando llego y eso me llevó a escuchar música y poco a poco te vas metiendo inconscientemente o conscientemente. Y empecé a hacer mi identidad supuestamente a través de lo oscuro, ¿verdad? Entonces escuchar la música. También eres influenciado por muchos amigos con los que te juntas y todo ese rollo. Yo llego a una etapa en donde ya mi vestimenta era completamente oscura, ¿verdad? Me gastaba mucho dinero en el mall, ¿verdad? En el Hot Topic. De que playeras y camisetas. Entonces cuando vengo, ya después entendemos que todo eso es ataduras, es algo demoníaco, ¿verdad? Porque todo lo que ellos venden no es nada más
algo para un negocio, sino que va más allá de todo eso, ¿verdad? Sí, hay algo espiritual detrás. Hubo un tiempo en donde vendían unas sudaderas que tenían ese gorro y que tenían una agujeta, pero la agujeta aquí era audífono. Pero en ese tiempo se supo que esas juris lo habían orado muchos satanistas por ellas, para que los jóvenes que se pusieran entraran en depresión. Wow. Y hubo muchos suicidios en ese año porque empezaron a usar ese tipo. Entonces, todo lo que tenemos que tener cuidado con lo que te pones, con lo que te regalan, en cuanto a ese tipo de figuras, con lo que metes a casa. A veces piensas que es algo artesanal, algo histórico, y dices, no, tiene un fondo todo eso, y es muy, muy peligroso. Entonces, cuando yo llego a la iglesia sin saber nada de lo que yo tenía, que era algo bien cañón, llego a la iglesia. ¿A quién te encontraste llegando a la iglesia? Me encontré. ¿Quién te recibió? Nada, escuchaba. No, sí. Eso ya fue mucho después. No, y bueno, llego a la iglesia, me invitaron y todo, y bueno, muchas cosas pasaron para que yo llegara, ¿verdad?, a la iglesia. El Señor ahí ya estaba preparándome. Y llego a la iglesia y me paso al frente y yo dije, el primerito que me diga algo, ¿verdad? Ya me voy de la iglesia, ya sabes cómo. Y me paso al frente. Y estaba una muchacha tocando la batería, ¿verdad? Y estaba tocando la batería. Y de repente me ve y yo vengo con mi gabardina, ¿verdad? Traía aretes, traía algunas pintadas de negro, pelo largo y así, ¿verdad? Y me ve y se me queda viendo y estaba tocando la batería nada más así. Pelaba los ojos. Y ya después con el tiempo, ya que el Señor me cambió, le digo, ¿por qué me veías así? Dice, muy espantada, dice, estaba esperando que te manifestaras, darte un paquetazo, ¿verdad? Pero ya cuando el Señor me sanó. ¿Nunca nadie te dijo nada? Nadie me dijo nada. O sea, creo que fue algo muy, muy padre porque me recibieron como era. Wow. Y creo que eso era lo que yo estaba buscando realmente, al ser recibido en un lugar donde no te juzguen, donde no te juzgan por tu apariencia, ¿verdad? Uh-huh. Y más que nada empecé a sentir el amor del Señor. ¿Cómo entrego todo esto? En un campamento de jóvenes, ¿verdad? Vaya en el campamento. En un campamento de jóvenes conocí yo a una persona que el Señor le había rescatado de ese mundo, ¿verdad? De rock. Creo que es Jesse, se llamaba esa persona. Y en un campamento de jóvenes, esta persona empezó a hablar acerca del mundo espiritual, acerca del mundo oscuro a través de la música, del rock, del metal y todo eso. Y me acuerdo perfectamente que esa noche dieron a cada joven 3 clavos, ¿verdad? Grandes. Y decían que era más o menos la medida en los cuales habían clavado en las manos de Jesús, ¿verdad? En la cruz y todo. Y decían que sí valía la pena realmente. O sea, dice, el Señor entregó ahí todas tus cargas. O sea, fue clavado tu pecado, fue clavado ahí todo, tus enfermedades, todo. Dice, vale la pena realmente entregarle la vida a Cristo. Entonces esa noche como que entregué todo, solté todo, ¿verdad? La música que escuchaba, empecé a dejar muchas cosas, dejé la música, dejé los atuendos y todo eso. Pero me enseñaron a no regalarlo, ¿verdad? Porque muchas veces, estaba bueno del Hot Topic. Estaba bueno, sí. Para el Goodwill. Un niño con los audífonos. Ándale, ahí estaba bien habitado, bien amarrado, así el gato. Y ya después de eso lo tiré, unas cosas las quemé, ¿verdad? Y hay un movimiento ahí muy, muy tremendo. Pero después, ya con el tiempo, los jóvenes, empezó a llegar mucho joven de gótico, ¿verdad? Uh-huh. Ya como líder de jóvenes, ya entendiendo un poco, no estábamos preparándonos para recibir una clase de demonología, ¿verdad? De acerca del movimiento espiritual y todo. Pero no había llegado esa oportunidad todavía, ¿verdad? Estábamos en muchas doctrinas y todo. O sea, surgió la práctica antes de la teoría. Exactamente, porque en una ocasión empezaron a llegar ese tipo de jóvenes, ¿verdad? Llegaban jóvenes con una mochila en forma de ataúd, ¿verdad? Me tocó ir por uno de los jóvenes a su casa y había uno de esos, la puerta de él era como de esos vidrios. Como vitral. O como es como un vidrio, esos de los que como que se ve, ves la figura, se distorsiona la imagen de la persona que está dentro, ¿verdad? Ves una silueta o algo y bueno, sabes cuando vienen ya a abrirte la puerta. Y yo voy por este joven, ¿verdad? Me tocaba ir y toco la puerta y de repente veo que este joven está, como
como que se levanta y se agachaba, ¿verdad? Como tipo, no sé, orando de esta manera, o no sé, ¿verdad? Y yo lo veía raro y toqué otra vez la puerta y en eso se levanta él. Y como 4 veces hizo eso, luego se levanta y sale y le digo, vámonos. Dice, oh, sí, espera, me deja ver una mochila. Y va y se trae una mochila en forma de ataúd, ¿verdad? Y yo así como que en la torre y el chavo acá con los sencillo y todo. Entonces había un mover espiritual bien tremendo en la iglesia, ¿verdad? Y hasta en un momento pasó que tuvimos pues el Señor me usó para pues echar fuera demonios. Fue algo bien tremendo porque estábamos en una ocasión todos los jóvenes, ¿verdad? Bueno, eso ya fue después del primer... ¿Tú estabas en esa temporada? Ya estaba ahí, sí. Pasó algo muy tremendo. Ya habíamos escuchado algo de que el pastor nos había enseñado y lo que dice la palabra, ¿verdad? Y en ese tiempo comencé empezamos como que a ver todo ese rollo, ¿verdad? Total que... Como que el Señor te quería dar una escuela. Como que nos quería pasar a la práctica, ¿no? Sí. De que y ya habíamos escuchado la palabra del Señor que, o sea, lo escuchas, ¿no? Y que los discípulos echaban fuera demonios y que regresaban bien contentos y todo ese rollo. Pues yo no les decía así como que muy contento. Pero en esta ocasión estábamos en la iglesia después de jóvenes del culto y teníamos práctica de un drama precisamente, ¿verdad? Hecho por Sonia. Hecho por Sonia, ¿verdad? Patrocinado por Sonia. Y al terminar el drama, porque a veces iban jóvenes, amigos de los jóvenes, ¿verdad? Entonces llegaban ahí y en esa ocasión estábamos todos ahí. Al terminar el drama, nos pusimos a orar para cerrar el tiempo de la práctica. Y cuando nos pusimos a orar, empieza una manifestación hacia una persona, una joven que estaba ahí. Pero yo la tenía agarrada junto con todos. Nos tomábamos de las manos. Nos tomábamos de la mano para orar y empezó a moverse. Yo con los ojos cerrados, ¿verdad? Y orando. Y siento que se empieza a mover y volteo y la muchacha se estaba manifestando. Paréntesis, ¿verdad? Paréntesis. Cuando hay unidad en la iglesia, cuando hay unidad en los jóvenes y están en un mismo sentir y en un mismo querer, hasta el enemigo tiembla. Sí. Porque eso fue lo que pasó. O sea, estábamos en un mismo sentir, en un mismo querer, con un mismo propósito y era el gran amor que teníamos o que hay, ¿verdad? Que estaba ahí en ese momento que yo creo que el enemigo no pudo soportar. O sea, no pudo soportar tanto amor, ¿verdad? O no sé, que empezó a manifestarse. Wow. No teníamos la práctica, se puede decir. Y empezaron todos los jóvenes unos llorando, otros orando, otros agarrando a la persona, ¿verdad? Los jóvenes y empezaba algo bien tremendo otros en ese otros tocando y todo. Dios está aquí. Y alguien le habló al 911, ¿verdad? Empezó todo una... la vamos a invitar. A que dé su veredicto. Al final, gracias a Dios, bueno, llegó el pastor, ¿verdad? Y hizo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Es atar, ¿verdad? En nombre de Jesús te ato. A ver, explica eso, ¿verdad? ¿Por qué atar primero? ¿Por qué atar primero? Porque necesitamos saber... Porque tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y el Señor es el que te da la libertad. Entonces, no podemos echar fuera a un demonio en una persona si la persona no está consciente de lo que está pasando, ¿verdad? De lo que puede pasar, ¿verdad? Porque en vez de hacerle un bien, puedes hacerle un mal, ¿verdad? Y tú expulsas, liberas y regresa. Si la persona no se guarda o busca o se llena del Señor, ¿verdad? O empieza a abrir otra vez puertas. Por ejemplo, muchos fuera un espíritu de drogadicción, ¿verdad? Pero la persona no quiere cambiar su estilo de vida, no quiere seguir drogándose. Entonces, en vez de hacerle un bien, le haces un mal, porque ese espíritu puede salir, ¿verdad? Pero lo que puede pasar es que, dice la palabra, que queda la casa vacía. Entonces empieza a buscar más y cuando tú abres puertas otra vez a través del pecado, a través de esa concupiscencia, la drogadicción, el alcohol, lo que sea,
Entonces viene, encuentra la casa vacía y hace fiesta y es peor. El estado de esa persona pasa a ser peor todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar la casa, que es el corazón. ¿Cómo la llenamos? Teniendo a Cristo en el corazón. Entonces, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, ya está ocupando ese lugar y entonces no puede estar ahí el enemigo, ¿verdad? Sino que tiene que salir fuera. Entonces, se lleva a un estado de conciencia porque a veces el enemigo toma realmente la posesión de la persona y empieza a hablar, interactuar, ¿verdad? Lo que menos debes de hacer es ponerte a conversar. ¿Qué le pasó a Eva cuando conversó con el enemigo? Cayó en pecado, ¿verdad? Entonces no debes de conversar. Te vas en el nombre de Jesús o te ato. Si tú no sabes si la persona es salva o aceptó a Cristo en su corazón, tú dices, te ato en el nombre de Jesús, atas, ¿verdad? Como que le amarras las manos o la boca y todo y pides, déjame hablar con tal persona, ¿verdad? Entonces el enemigo es ese, o sea, tú no tienes autoridad, no quiero hablar contigo, déjame hablar con tal persona y la persona entra en sí, o sea, el Señor tiene el control de todo, ¿verdad? Y esta persona entra en sí y entonces tú empiezas a comentar lo que está pasando, ¿verdad? Hay esto, está pasando, hay un espíritu que no quiere que tú seas libre, ¿verdad? Y que te está haciendo esto. Entonces empieza una forma de administración, pero también es una forma de decir, quieres aceptar a Cristo. Tristemente, esta persona que estuvimos con ella, se le hizo esto, se le llevó a conciencia. Esta persona no quiso dejar su vida pasada. Dijo, no, yo estoy bien, ¿verdad? No me interesa a mí. Entonces simplemente dijimos, pues bueno, no pudimos, no es que no podamos, sino que simplemente se respetó esa decisión porque pudiera haber sido peor. Ella es la que tenemos la autoridad sobre nuestra vida, sobre quién nos va a gobernar. Exactamente. Claro. Y ella decidió no ser gobernada por Jesús. Y eso fue lo que pasó y fue muy triste. Pero algo que sí notamos es que traía una camisa con muchos demonios. Y eso era algo que también no la estaba dejando hacer, como que tomar la decisión, ¿verdad? Pero al final, pues sí, nos hubiese gustado bastante que hubiera entregado su vida a Cristo y pudiera haber hecho la oración de fe, ¿verdad? Y pudiera ser libre. Ahí te acuerdas que estábamos en un campamento y un niño nos empezó a hablar en latín. Sí. De repente estábamos orando y así, y de repente el niño traía un demonio y empezó a hablar en latín y empezó a casi nos quería persignar y que él decía que traía como quién sé qué rollo traía. Era un chavito que alguien lo llevó, pensábamos que tenía como un tipo de autismo o algo así, pero era más que nada que tenía, o sea, ataduras en sueño. Había otra niña que estábamos en plena alabanza y la niña la invitaron y ahí estaba ahí normalita. Pues te tocó a ti, ¿verdad, Sonia? Administrarla después. Sí. Y la niña se empezó a pegar en la cara. Y ya, bueno, una de las cosas que el enemigo hace es quererle quitar la atención a Dios y tomar la atención el enemigo, ¿verdad? O sea, el demonio o así va. Y siempre cuando alguien se empieza a liberar o así, va a querer quitarle la atención, manifestar, va a querer quitarle la atención a Jesús, a la adoración. Entonces hay que agarrar a esa persona, decir, a ver, vénganse, vamos para acá. Y luego de ahí se lleva administración a otro cuarto o a otro lugar para que, le dices, cálmate en el nombre de Jesús, y se calman, ¿verdad? Sí. Y entonces nos pasó también en Villahermosa. Estábamos en plena una adoración poderosa con los líderes jóvenes. Había una adoración en el tiempo de ministración súper profunda y una persona empieza a gritar y a gritar y a gritar y empieza y parecía como si fuera de Dios, pero obviamente era un demonio queriendo quitarnos la paz a todos y quitarle la atención a Dios. Entonces va y se le dice, hermanita, por favor, puede guardar silencio, ¿verdad? Entonces hay formas de que se pueda sonreír, pero tu pastor te tiene que decir. Sí. No, y también es importante que el enemigo conoce la autoridad. Sí. Y si tú no estás bajo autoridad, si tú piensas que tú puedes, que el Señor está contigo, y sí, el Señor está contigo,
pero también estamos bajo un gobierno teocrático. Sí. Y si no estás bajo autoridad, el enemigo puede avergonzarte y te puede decir, ¿tú qué vienes a decirme? Si tú conocemos un caso, ¿no? De unas familias, ¿no? Que fueron y no quisieron estar, les dijeron, sus autoridades les dijeron, no vayas a orar por una casa que estaba pasando al movimiento espiritual tremendo. Ellos vinieron y comentaron a su pastor y su pastor les dijo que no fueran, ¿verdad? Porque no era el tiempo o no era el asunto de ellos, ¿verdad? Tenían que, por cosas que estaban pasando. Y ellos dijeron, no, pues nosotros podemos, porque el Señor está con nosotros. Bueno, vayan. Y de repente regresaron moreteados, golpeados literal, porque hubo una manifestación en esa casa donde empezaron a aventar cosas y regresaron con su pastor y les dijeron, pastor, tenías razón. Hay una parte en la Biblia que dice, no le eches las perlas a los cerdos. Hay gente que por más tú que le quieras ayudar, que se van de la iglesia, que ya no quieren estar en autoridad. Obviamente a todos nos duele esa gente que se va. Claro. Pero a lo que voy con eso es de que si hay gente que ya no quiere estar bajo autoridad y tú por tus sentimientos, creyéndote mejor que Dios, quieres ayudarle, estás echándole lo santo, ¿verdad? A personas que realmente no lo quieren y estás desobedeciendo. Es como estas personas decían, vamos a ir a ayudarles porque me creo más bueno que Dios, sí, claro. Pero hay un orden eclesiástico, sí. Hay un orden de Dios bíblico que le tienes que tú preguntar al pastor, quiero hacer esto, y el pastor te va a decir, sí o no, porque hay una autoridad y está Dios y la autoridad, nuestra cobertura. Muchos piensan que es una organización así. No, nuestra cobertura es nuestro pastor. Exacto. Nuestro pastor es el que vela por nosotros, por nuestra alma y todo eso. Luego siguen los ancianos y hace poco yo quería así ser súper buena gente y así. Y uno de nuestros ancianos nos dice, no le eches las perlas a los cerdos. Y yo dije, wow, yo ya quería hacer algo que Dios no me mandó. Salirme de como que por mis sentimientos hacer algo. Cuando un anciano te dice, ten cuidado con lo que estás haciendo, porque es un trato de Dios por las personas que ya no quieren venir. Exactamente. Y tú estás estorbando en el propósito de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que termina pasando? Tú eres el malo, tú no hiciste nada, la iglesia no hizo nada, pero hay un orden, ¿verdad? Y si alguien no quiere estar en el orden de Dios, nosotros no podemos ayudarles en eso. Sí. Discúlpame, la sujeción no es manipulación, es protección. O sea, el Señor siempre desea darnos su protección, ¿verdad? Como dice la palabra, como la gallina a sus polluelos, ¿verdad? Pero siempre al final el Señor nos da la opción de nosotros decidir si queremos estar bajo esa cobertura, y estar en sujeción al Señor es estar también en sujeción a las autoridades de la iglesia. Sí, es algo que tenemos que tener siempre bien en mente, de que no nada más es de ir a echar fuera demonios o decir, yo quiero orar y pedirle o ungir o hacer algo así nada más porque yo es como cuando la hermana de Moisés decía, ¿por qué yo no? Sí. Y Moisés, ¿por qué? Si nosotros también. Sí. Y somos de linaje, y luego viene una maldición sobre la gente. Y luego la gente dice, no entiendo por qué me pasa una cosa y luego otra y luego otra. Y no te das cuenta que te saliste, ¿verdad?, de la cobertura. Sí, pero así como pasan cosas sobrenaturales en cuanto a lo demoníaco, también hay algo muy hermoso en lo sobrenatural también de parte de Dios. Así es. ¿Verdad? En un campamento precisamente, que estábamos llevando a cabo un campamento, estaba nuestro hijo Mateo, estaba chiquito, que tendría como unos 4 años. Sí. 4 años, ¿verdad? Y y nosotros muy preocupados, ¿verdad? Porque andábamos atendiendo a todo y él estaba solo, ¿verdad? Entonces como que sentíamos eso, ¿verdad? Y le decíamos, quédate aquí en los columpios, hijo. Le digo, aquí no te salgas de aquí. Y nosotros pues vamos moviéndonos, acomodando, y iba empezando el campamento y todo, ya sabes, cómo se ponen, de que mueves todo de acá y para allá. Y al final, de la primera noche, ese jueves. Al final, al tercer día. Al final del campamento. El tercer día, Mateo en el columpio. Sí, todavía bien obediente, no se quitó de ahí toda la noche. No, ya como que en la noche del jueves, ya todos ya se había acabado todo en el tiempo libre o en el toque, ya a punto de dar el toque de queda.
ya fuimos, yo voy con Mateo, ay hijo, disculpa porque estaba solito todo el tiempo. Y nos dijo algo que dije, wow, o sea, y le comenté después a los jóvenes porque me dijo, no papi, dice, nunca estuve solo. Le digo, ¿cómo? Dice, es que Jesús estaba al lado mío. Le digo, ¿cómo? ¿Dónde? Dice, es que en los columpios yo estaba con él y estaba platicando con él. Wow. Y yo me quedé, y recordando así, nosotros vimos, porque ven dónde está el cuarto de donde se queda la cabaña, enfrente están los columpios. Y yo me acuerdo que pues pasabas y uno lo veía, ¿verdad? Sí. De ahí. Y me acuerdo que en una ocasión estaba él así, como platicando o hablando, ¿verdad? Y digo, ¿en dónde estaba Mateo? Dice, él estaba platicando conmigo. Entonces dices, wow, o sea, como el Señor tiene cuidado de todo, en todo, y la presencia de Dios estaba en ese lugar. Estaba en ese lugar y aparte que, o sea, se le manifestó a tu hijo. O sea, eso es algo que él nunca va a olvidar, tú nunca vas a olvidar, y que cuando él esté grande y esté en algún lugar o quiera tomar malas decisiones, Jesús siempre va a estar ahí. Exactamente. Y eso es algo muy bonito y es algo que me marcó bastante, como me marcó mi primer campamento también, que se llamó precisamente Sobrenatural, ¿verdad? Y en ese campamento fue algo sobrenatural. Había algo bien tremendo ahí. O sea, yo vi jóvenes aventando muletas y caminando. O sea, veía jóvenes como siendo liberados de demonios. O sea, vi como, o sea, en los campamentos cuando tú vas con un corazón dispuesto, cuando vas con el corazón de ser realmente, de ser transformado por el Señor. Ya con corazón contrito y humillado. Ándale, ahí el Señor cambió. Y ahí en ese campamento pues, yo vi muchos jóvenes hablar en lengua, ¿verdad? Ser sanados, ser liberados, ¿verdad? Un mover espiritual bien fuerte, bien tremendo. Me acuerdo que en esa ocasión el pastor que estaba ahí, el que está encargado de ese campamento, algo que me quedó muy grabado y que después lo implementamos nosotros en los campamentos con los jóvenes es que había un mover espiritual porque había o sea, estabas hablando de algo sobrenatural, o sea, te estabas metiendo en terreno del enemigo, ¿verdad? No quería que el enemigo quiere que seas libre. Entonces empezó el mover espiritual desde antes y el pastor que estaba ahí lo identificó y dijo, ¿saben qué? Vénganse todos, y jaló a todos los de staff, los llevó al centro del campamento y ungió con aceite, puso aceite en el centro del campamento y todos empezaron a orar y oró de una manera que eso también me abrió el entendimiento y vi cómo él oró por lo que hubiesen hecho años y años atrás, sacrificios, muertes, o sea, porque hay un mover espiritual. El que está en las cosas de Dios y no sabe que hay una guerra espiritual todos los días, no sabe nada. Porque necesitamos saber que hay una guerra espiritual todos los días. Nuestra lucha. Todos los días es nuestra lucha, ¿verdad? Contra principados y potestades, ¿verdad? Que el enemigo usa al más débil es otra cosa. Al hermanito débil. Sí, hace como 1 o 2 días estaba de que como medio, no sé, mi corazón estaba triste y no sé, o sea, no así tan triste, ¿verdad? Pero estaba como medio incómodo y le decía, creo que te decía, me siento incómodo, siento una lucha. Y dije, no me voy a dejar, no me voy a dejar. En el nombre de Jesús y empecé a reprender, ¿verdad? A hablar, a reprender, a hablar sobre mi familia. Y a veces el enemigo me quiere distraer de que mis hijos necesitan oración, de que mi familia necesita oración, de que los jóvenes necesitan oración. Y nosotros debemos de estar en una lucha constante, ¿verdad? Todo el tiempo. Para nuestras autoridades y pues también para todo lo que está pasando. Cada jueves, cada domingo, cada viernes hay una lucha espiritual. Sí. Y tenemos que orar por la iglesia, ¿verdad? De hecho, tenemos un testimonio cuando llegamos a Houston, ¿verdad? En la calle donde estábamos, había un mover muy tremendo, o sea, vendían sustancias, ¿no? Muy y sustancias ilícitas, cosas ilícitas cerca de donde estábamos. Me enteré de cosas que estaban pasando alrededor de la colonia. Entonces llegas a un lugar donde te empiezas a escuchar eso y a ver eso, ¿verdad? Y en temporada de Halloween y o sea, había algo bien tremendo y yo decía,
el enemigo queriéndote engañar, ¿no? Decir, ya ves, estás acá, fíjate dónde estás, en dónde el Señor te mandó, ¿verdad? Y por qué no te puso en un lugar. Empieza la mentira, ¿verdad? Y empieza quizá también la duda o el temor, ¿no? Dices, bueno, estoy aquí con mi familia, mis hijos, mi esposa, ¿con quién voy? Y luego viene un vecino y en vez de como que ayudarme, me empieza a decir, no, hombre, aquí balacea y aquí el otro. Yo, pastor, ¿verdad? Y yo no le dije, no, yo soy pastor, no, simplemente dije, bueno, que vean nuestro testimonio, ¿verdad? Y dije, ok, no, que aquí esto. Y luego empiezo a abrir las páginas y luego entro a la casa y empiezo a ver en las noticias, ¿verdad? Dice, ahora para los que van a salir en Halloween, que esto y lo otro, cuídense de los pedófilos y aquí les damos la página para que ustedes vean dónde hay a su alrededor. Y ahí voy a buscar. Y como a 2 cuadras unos y así, ¿verdad? De que están ya localizados, ¿verdad? Fichados, ¿verdad? Y empieza más el temor y empieza, ay, no, yo me quedé, Señor, ¿qué está pasando? Y empezó el enemigo a querer ganar, ¿verdad? En esa área. Y yo veía a mi esposa muy tranquila, mis hijos muy tranquilos dentro de casa y todo. Pero yo no les quise decir nada, porque ya sabes, ¿no? Como papá, como cabeza de hogar, no quieres pues preocupar a la familia, ¿no? Tú. Y dije, ¿sabes qué? Y yo estaba como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me salgo a la parte de atrás de la casa, tengo el patio, y me puse a caminar, y me puse a orar. Y me puse a reprender. Dije, Señor, no, tú me trajiste aquí con un propósito y un plan. Y en el nombre de Jesús, toda potestad, toda obra de tinieblas, todo de y empecé a reprender, y empecé a orar, y empecé a hacer guerra espiritual. Señor, guarda a mis hijos. Dice que el que venga a ti, Señor, tú lo recibes, ¿verdad? Y que tú defiendes a los que te temen. Y empecé a orar con la palabra de Dios, que es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Siempre orar con la palabra de Dios y en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder, ¿verdad? Y hay libertad. Empecé a orar. Y después le compartí mi sentimiento a mi esposa, pero ya de que había orado y nos pusimos a orar y a reprender y a echar fuera todo espíritu inmundo. A las 2 semanas se fueron esas personas que estaban ahí vendiendo cosas ilícitas. Wow. Como a los 4 meses sale el vecino. Ya lo habíamos visto y me dice, yo quiero ir a tu iglesia. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo he visto un cambio. Dice, yo llevo 10 años viviendo aquí, dice, y nunca había visto la calle tan tranquila. Wow. Y es cuando le dije, es que nosotros somos pastores y venimos son pastores, dice, y le digo, y estuvimos orando, ¿en serio? Le digo, sí, dice, wow, dice, yo quiero ir a tu iglesia. Y entonces te das cuenta cómo el respaldo de Dios está cuando tú te levantas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dijo David a Goliat, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Yo no vengo con mis fuerzas, ¿verdad? Sino vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces tú tienes que tomar la autoridad que el Señor nos ha dado, porque dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha mandado a tomar esa autoridad, pero tienes que estar bajo autoridad. Y invocar el reino de Dios sobre la tierra. Exactamente. Entonces, cuando vas a orar, para todo, ¿verdad? Cuando vas a un lugar, cuando vas a entrar a una casa, cuando siempre pide, Señor, guárdanos, límpianos, nos cubrimos con tu sangre preciosa, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder y siempre hay que reprender, hay que orar por la casa, orar por nuestros hijos, ¿verdad? En todo momento. Porque el enemigo está como león rugiente buscando siempre a quien devorar y enseñar a nuestros hijos a reprender también. Eso es el mover espiritual tremendo. Amén. Y en eso aprendí mucho en el buscar del Señor. Y dato curioso es que el primer campamento que yo tuve fue sobrenatural. Y algo muy hermoso, que el primer campamento de mi hijo también fue sobrenatural. El nombre de ese campamento fue sobrenatural. Pero en el primer campamento que yo fui, se llamó sobrenatural, hubo un mover del Espíritu Santo bien bonito, y ahí yo pedí al Señor que me bautizara en lenguas, ¿verdad? Lo cual no ocurrió, ¿verdad? Y yo me fui yo vi todo eso, vi cómo el Señor liberaba a muchos, pero a las 2 semanas en la iglesia el Señor fue cuando me bautizó y me dio palabra y dije, wow, o sea, cómo es
es el Señor, ¿verdad? Cuando tú quieres o anhelas el ser lleno. Mi hijo, su primer campamento se llamó Sobrenatural, fue con ustedes, ¿verdad? En el campamento. Y en ese campamento mi hijo recibió el bautismo del Espíritu Santo y me dio el Señor el privilegio de poder bautizarlo, ¿verdad? Wow. En agua. Lo bauticé en agua. Entonces, Dios cumple sus promesas. Dios Amén. cumple. O sea, ¿quién iba a imaginar que ese chavito que fue a Sobrenatural estaría viendo las promesas de Dios sobre su casa, sobre su familia? También conocías a Sonia, a lo mejor estaba ahí Mateo ahí, ni en la mira ni nada en tu mente, pero porque los planes de Dios son buenos. Sí. Así es. Pero Dios primero tuvo que cambiarme a mí para después darme a mi familia y darme las bendiciones. Porque si no hace eso en mí, no sé si hubiera recibido esas bendiciones. O no me hubiese dejado yo que el Señor me transformara, entonces no hubiera recibido esas bendiciones. Si tú te hubieras desesperado y hubieras no tomado las decisiones correctas, estarías ahorita viviendo una vida sin propósito. Sí. Pero lo padre es que Dios nos da una oportunidad y nos da propósito en nuestra vida. Y es bueno, agradable y perfecto los planes del Señor. Amén. Amén. Pues con esto nos despedimos. Ya, todavía sí hay camas, no se preocupen. Pero nos despedimos, cerramos este capítulo, este podcast. Suscríbanse. Gracias a Sonia y a Daniel. Los esperamos pronto. No, y los esperamos en el campamento de Embajadores 2026 Represent. Amén. No se pueden perder lo sobrenatural. Pasan cosas sobrenaturales, sus hijos no van a salir igual, no se agüiten, no le hagan caso al enemigo acerca de las cosas malas que les digan o cualquier cosa. Los campamentos siempre son un parteaguas y nunca hemos salido igual después de un campamento. Y ahí es donde surgen los llamados y tantas cosas que suceden. Sí. Así que nos vemos, suscríbanse, pónganos ahí si quieren una camiseta. Ahora sí vienen bien representados, ¿verdad? Champi Podcast, así suscríbanse, nos vemos. Hasta luego. Bye.